¿Quién va a presentar? ¿Alguno que pueda compartir? Nueve son las personas que han subido su trabajo. Están Arminda, Shaylee, María Concepción, Pablo, Wara, Vilma, John, Zaida, Laura, Karen. Karen no ha subido. Hasta Laura. Bien, ¿quién va a participar? ¿Quién quiere revisar la tarea 26? Yo puedo, Alicia, estoy entrando Ya, por... muy bien. Ya estamos grabando. Adelante, cuando gustes. Ahí te dice. Sí, adelante. ¿Puedes explicar, por favor? Sí, está bien. Bueno, criterios para la clasificación de ingresos grabados y no grabados. Previamente ya teníamos eh, por así decirlo, una pista para poder entender mejor. Y dando ejemplo, podemos entender mejor en caso de venta de bienes, el criterio, bueno, es el lugar de producción del bien. Se aplica principio de fuente y aplicamos, bueno, el principio de fuente, si el bien lo produce o se comercializa o lo comercializa una empresa colocada en Bolivia, aunque este exporte bienes, estaría grabado, ejemplo, empresa boliviana, que en zonas francas siguen siendo grabadas porque son específicamente de fuente boliviana, ya sea que importen o exporten. Estaría bien, ¿verdad, Lice? Ya. Ahora, puede ser que estén liberados de algunos impuestos, ya, pero hay actividades que dentro de la zona franca sí continúan grabadas. Sí, eso Porque leí, por eso. la zona franca Cobija, ya toda la ciudad de Cobija, el radio urbano de Cobija, no paga, por ejemplo, el IVA, ¿ya? Está bien, Lice. Pero en este caso ¿Se me estamos escucha? Creo. hablando de impuesto a las utilidades. Adelante, seguí. Ah, ya, está bien. Servicios. En caso de servicios, el lugar de prestación de servicio. También se aplica, generalmente para todo el US se aplica fuente boliviana. Es decir, si el profesional o la empresa presta servicios en el territorio boliviano, estaría grabado. Ejemplo, cuando la empresa presta servicio dentro de Bolivia, ¿verdad? Ya sea que, bueno, estaría grabado si esta empresa presta el servicio en Bolivia. Incluso si fuera una empresa extranjera en Bolivia que presta servicios aquí, estaría grabado, ¿verdad, Lice? Exactamente. Si la Sí, actividad de incluso. prestación de servicios se realiza en territorio nacional, entonces está grabado. Puede ser que sea una empresa de socios bolivianos o una empresa de socios extranjeros. De igual forma estaría grabada si la actividad se realiza en territorio boliviano. Sí, eso estuve analizando, pero no sería por territorialidad entonces, porque eso fue, me estaba No, cuestionando un es poco. fuente. No, es que el principio de territorialidad lo utilizamos en impuestos al consumo, en IVA y en ITEM. En este momento estamos analizando IUE, que tiene el mismo tratamiento del EDC-IVA, donde no aplicamos territorialidad, aplicamos fuente. Está ¿Ya? bien. Sí, bueno, en Adelante. alquileres anticríticos también fuente, es decir, donde se ubique el bien, si este se encuentra en Bolivia, entonces estaría grabado, ya sea que lo dé una persona boliviana o lo dé una persona extranjera, pero si el lugar, si el alquiler, el inmueble está en Bolivia, entonces estaría grabado. Tenemos allí el ejemplo, o el dueño de un inmueble, que sea, aunque sea extranjero boliviano, pero que dé un departamento en
alquiler a un profesional y que se encuentre en Bolivia, estaría gravado. En cuanto a los intereses, la colocación de capital, es decir, donde ponga el capital, en ese país estaría grabado. Bueno, en este caso, si lo pone en Bolivia, entonces está grabado, pero si lo pone en el exterior, no está grabado. Entonces, tenemos un ejemplo, una empresa boliviana que coloca su capital en el Banco Central del país, es decir, en Bolivia, entonces estaría grabado. Y los dividendos excedentes, distribución de utilidades, por evitar la doble imposición, no estarían grabados porque tampoco se aplicaría el principio de fuente, debido a que se incurriría en doble tributación, ya que los dividendos provienen de un importe que ya ha sido deducido por el IUE mucho más antes y no se puede grabar otra vez. Eso sería dicho. Bien, aclarando en relación al ejemplo que pusiste de las zonas francas, resulta que tanto las zonas francas comerciales como industriales estaban anteriormente exentas en el IUE, ¿ya? Y al hacerse un cambio, ¿no? En este caso, tanto en la ley 843 como en el Código Tributario, se ha eliminado esa exención, ¿ya? Y a partir de ahí es que las utilidades que se obtienen por empresas tanto en zona franca comercial e industrial están alcanzadas ahora por el IUE. Allá no tienen esa exención que antes había, ¿ya? Sí, dije, eso leí, por eso quise ponerlo, porque para mí, bueno, era extraño, lo manejamos como a veces como que zonas francas no grabado, pero sí lo leí, quise ponerlo. Ujú. Me aclaró la duda también. Sí. Gracias. ¿Le presento la otra más, Lice? O Si es que hay otra persona, intentamos primero con otra persona, si no, retomamos contigo. ¿Ya? Muchas gracias, está bien. John. Bien, ¿alguna persona que quiera presentar la práctica 27 para que tengamos participación? ¿Quién quiere presentar? Son 9 personas las que han realizado. Vamos a ver si la 27 también son 9. Estaban en 6 esta mañana cuando revisé. Un segundito. Tenemos 8. Están Arminda, Shaley, Pablo, Wara, Vilma, John, Zaida y Laura. Laura Ibáñez. ¿Alguna de esas personas? John ya expuso. Si alguien puede continuar. ¿Alguno de los 7 restantes? ¿Quién quiere presentar? Van a explicar solo la primera parte. Dice, ¿Sí? yo soy del grupo 01. Esta mañana entré tarde y puedo presentar yo, pero le puedo pasar a usted para que me pueda compartir pantalla, por favor. Puedo entrar a tu grupo si quieres. ¿Vas a mandarme el mismo documento que está en la plataforma? Sí, es el mismo. Ya, entonces lo voy a compartir de la plataforma. No te preocupes. ¿Tu nombre es? Ya, por favor, dice. Dame tu nombre. Mamá Nibelis Nardi Gele. Ya, Mamá Nibelis Nardi Gele. ya, un segundito. Ya, ya lo tengo. Lice, mientras se encuentra, ¿puedo hacer una duda? Claro, claro, dime. Aprovecharemos. Para el RCIVA, en el caso de retenciones para síndicos, sacó una cifra que nos dejó una notita para modificar y yo traté de Teníamos retención propia de el Roscoe, monto creo que de 35,000, creo que era, ¿no? sí, El monto 35 base mil. era 35,000. 35,000 es el líquido pagable.
¿no? Y si vamos a retener el RCIVA y el IT, habríamos retenido un 16%. Si a 100 le quitas 16, tienes 84%, ¿sí? Sí, dice. ¿Y Sí. cuánto sería el 100%? 35.000, divides entre 84 y lo multiplicas por 100. ¿Cuánto sacas? ¿Cuánto obtienes? 41.666.67. 41.667 sería. Ese es el monto que había que Ah, poner sí, al sí. fondo, no 35.000. ¿Sí? ¿Está Ah, bien? sí, dice, yo estaba sacando solo de IVA, en ese caso con regla de 3, pero no había tomado en cuenta IT. Eso. No, pues que se retiene RCIVA e IT. Entonces se retiene un 16%. Por tanto, si este es el líquido pagable, equivale al 84%. ¿Está bien? Ese Sí, es el dice, cambio que pero había que solo en hacer. ese caso, Sí, porque es que era el también, único que decía que se asume. ¿Sí? No me fijé en el planteo, ¿ya? Entonces, después me preguntaron, ¿ya? Y cuando me preguntaron sobre la diferencia cuando se asume el impuesto o cuando se hace la retención, entonces les dije, cuando se asume el impuesto hay que hacer el incremento de los impuestos, ¿ya? Sacar, porque el dato que nos dan es el líquido pagable. Pero eso no hemos hecho, me dijo una de las personas, y por eso revisé el planteo y efectivamente. ¿Ya? Eso es lo que ha pasado. En cambio, en la práctica 145 se efectúan, ¿no? Las retenciones. Ahí tengo que poner directo el monto. ¿Ya? ¿Está bien? está bien, dice. Muchas Ya. gracias. Muy bien. ¿Ya pueden ver? Esta es tu tarea, ¿no, Nardín? Sí. Sí, Liz. Ya. Ya. Explicar, por favor, los requisitos generales de deducción. ¿Cómo los entiendes? ¿Ya? Ya. Sus requisitos estarían respaldados con documento original, físico o documento digital. También estaría vinculado con la actividad grabada, con el medio fehaciente de pago, la prueba del hecho económico y el registro contable. Ya, a estos requisitos tenemos que aumentar, Nardi, los requisitos que tenemos de validez del crédito fiscal, que a la vez son requisitos de deducción del gasto de la resolución 11 del año 2021, o sea, de esta gestión. ¿Ya? Eso Ah, faltaría. ya, ya, Liz. Eso Ya, faltaría, ya, Liz, lo ¿no? voy a Entonces lo que habría que hacer es complementarlo, ¿ya? Entonces puedes volverlo a subir el trabajo complementando esa parte, ¿de acuerdo? Trataremos de Ya. explicar en qué consiste cada uno, ¿ya? Cuando nos habla de respaldo de documento original, ¿no? ¿Qué tipo de factura, por ejemplo, podríamos usar para que haya un documento original de respaldo? ¿Qué tipo de factura? Ya, ya, Liz. ¿Una El manual, una físico. computarizada, ujú, una en línea? Yo diría que el físico. ¿Cuál de las facturas sería física? La factura física es la que La nos da manual. en papel, ¿no? Ya. Entonces puede ser una manual, también puede ser una computarizada, ¿verdad? Sí, más seguro la computarizada porque ya viene del sistema y todo. Ya. Ahora, si es una factura en línea, ¿no? Siempre y cuando esa factura esté en la base de datos de la administración tributaria, podemos trabajar directamente con el documento digital. Ahora, en el IUE, ya el respaldo no siempre va a ser factura, puede ser algún otro documento original. Tenemos el caso, por ejemplo, cuando pasamos por las trancas, cuando estamos yendo por carretera, nos dan unos documentos de respaldo, ya, y en algunos de ellos dice no válido para el crédito fiscal.
Sin embargo, es un comprobante de que hemos pagado el derecho de uso de carretera, ¿ya? Entonces, ese documento, por ejemplo, no genera crédito, pero me serviría para respaldar el gasto. No está generando ¿Sí? crédito, pero respaldaría el gasto. Sí, ¿no? Sí, Porque aquí dice, el documento original puede no ser factura, ¿ya? De igual manera, cuando hacemos el pago a una institución del Estado, a veces nos dan comprobante de caja, no nos dan factura, ¿no? Cuando pagamos, hacemos algún gasto, ya, por ejemplo, en la alcaldía, cuando queremos hacer una regularización de planos o de repente queremos hacer, o sea, por ejemplo, recorremos la verja, etcétera, hacemos una serie de pagos y en la alcaldía nos da un documento de pago, pero no nos dan factura. Ese documento de pago no va a generar crédito fiscal, pero sí respaldaría el gasto, ¿no? Otro documento que no, o sea, es factura, pero no genera crédito fiscal, es, por ejemplo, toda factura que nosotros obtenemos cuando viajamos al exterior. Entonces, en la empresa puede haber alguna actividad fuera de Bolivia, ya, y ahí tienen gastos de hospedaje, gastos de alimentación, etcétera. Y estos gastos están respaldados por facturas, pero de otro país. Por tanto, no van a generar IVA crédito fiscal, pero servirían para respaldar el gasto. ¿Qué opinas? sí, dice. Sí, ¿no es cierto? Entonces, esas facturas Yo no las también damos. sí, dice. Dime, ¿tienes alguna factura así? Sí, Ya. no, la Entonces, verdad, Lisa, no. ya, entonces esa factura no te genera crédito, no sería válida para el crédito fiscal si es extranjera, pero sí respaldaría el gasto, ¿ya? ¿Qué entendemos por vinculación con la actividad grabada? Ya hemos visto vinculación con la actividad grabada en el IVA, entonces ya podemos explicar qué entendemos por vinculación con la actividad grabada. A ver, alguno de ustedes, o puede ser Nardi también. ¿Qué es la vinculación con la actividad grabada? Cuando un gasto está vinculado con la actividad grabada. Cuando bueno, cuando este gasto tiene que ver con la actividad que está realizando la empresa o la persona, el profesional para generar ingresos, está Ya, vinculado. en este caso, ¿no? Como estamos hablando de IVA con registro contable, ya, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros estamos produciendo productos de cuero? ¿Ya? Entonces, vinculado con la producción de productos de cuero, de artículos de cuero, vamos a tener la compra del cuero mismo, la compra de cierres, de broches, etcétera. Esos son gastos que son directos, ¿no? Del proceso productivo. Pero también una industria puede tener gastos administrativos, gastos comerciales, gastos financieros, que estarían vinculados con la actividad grabada o no. Por ejemplo, en gastos administrativos tenemos papelería, tenemos los servicios básicos, en los gastos comerciales tenemos comisiones, publicidad, en gastos financieros tenemos las comisiones bancarias. ¿Esos gastos también están vinculados con la actividad grabada? ¿Qué opinan? ¿O solo son los productivos de los que estamos hablando? ¿Cómo entenderíamos la vinculación con la actividad grabada? ¿Es un concepto restringido al gasto productivo y al gasto, es más, al costo directo? ¿O pueden ser costos indirectos y también pueden ser administrativos, comerciales, financieros? ¿Qué opinan? Si una empresa, por ejemplo, paga publicidad, ¿es válido? ¿Sería deducible el gasto? ¿Qué Sí, opinan? Lisa. Sí, ¿verdad? Entonces, no es Sí, Lisa, el porque concepto son gastos de la empresa. ya, perfecto. Entonces, como son gastos de la empresa, entonces no interesa que sean productivos, administrativos, comerciales o financieros, de todas maneras son válidos esos gastos. Ahora, aun cuando no esté con factura, pero si está con otro documento, también son válidos. Ejemplo, salarios, ¿no? Los dependientes no emitimos factura,
¿no? De nuestro salario, ¿ya? Sin embargo, con el respaldo de la planilla de sueldos, la planilla de retenciones del RSIVA, la planilla de cargas sociales, ¿no? Y los pagos correspondientes de impuestos y de aportes, esos gastos también son deducibles. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque una empresa Sí, necesita Liz. contratar personal para realizar su actividad, ¿ya? ¿A qué nos referimos con medio fehaciente de pago? ¿Y en qué caso se requiere medio fehaciente de pago? No importa es Cuando que era un exceda. monto mayor a 50.000, Ya, mayor o igual, ¿no? Ya, ¿y qué es el Sí, medio dice. fehaciente de sí, Liz. pago? ¿Qué sería el medio fehaciente de pago? ¿Qué entendemos por medio fehaciente de pago? ¿Me pueden dar algunos ejemplos? El cheque. El cheque, ¿qué más? ¿Qué otras formas más hay para pagar que ahora se están utilizando mucho, ¿no? Desde el año pasado que estamos utilizando más que el efectivo ahora otros medios de pago que son instrumentos financieros. ¿Qué es lo que más estamos utilizando? Transacción bancaria. Puede ser una transferencia bancaria, ya, pero también las tarjetas de débito y tarjetas de crédito, ¿cierto? Sí, dice. En la mayoría de las tiendas ahora ya podemos pagar, ¿no? Con una tarjeta de débito, tarjeta de crédito, cosa que antes no sucedía, gestión 2019, 18, no era tan generalizado su uso, ¿sí? Ahora, evidentemente que ahí se están utilizando instrumentos financieros, inclusive para transacciones que no llegan a bolivianos 50.000. De todas maneras, si es que no necesitamos como medio fehaciente de pago para esas transacciones que son mayores o iguales a 50.000, sino para transacciones más pequeñas, ese instrumento financiero constituiría también una prueba del hecho económico, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Dice. Dime. Sí, Liz. Sí, Liz, Ya, estoy de acuerdo, es así. ya. ¿Y el registro contable qué implicaría? Por ejemplo, yo realizo un gasto y ¿qué pasa si se entrepapela la factura y posteriormente yo registro directamente al gasto, ya no tomo el crédito? Pero en este caso, esa operación ya, si yo no la he contabilizado, ¿podría tomar el gasto? No, dice. No, no, para tomar el gasto previamente tengo que contabilizarla. Hay muchos que piden, por ejemplo, una resolución rectificativa, ya, o sea, una resolución para hacer una declaración rectificativa, pero resulta que cuando les piden documentación no han contabilizado la factura. El SIN les aceptaría o les rechazaría. Si hacen una solicitud Les para rechazaría. rectificar, les rechazaría por falta del registro contable, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles son los requisitos que establece el sistema de facturación en línea para que valga el crédito, que a la vez son requisitos para la deducción de gastos? A ver, repasemos. ¿Qué requisitos hay? Estamos hablando de la resolución 11, ¿no? Requisitos para que tomemos el crédito fiscal. ¿Qué dijimos? De una factura, ¿no? Dice. Sí, sí, sí. ¿Qué requisitos tiene que cumplir? En el caso de ventas, tiene que consignar la cantidad, el detalle, concepto ¿Ya? o descripción, precio unitario y subtotal, y si corresponde descuentos del ICE, IHD o IPJ. ¿Ya? Eso. Sigue, sigue. Y en el caso de servicios, se debe consignar el detalle, concepto o descripción y el subtotal, es lo que señala la resolución 11. Y a ver, en el caso de facturas emitidas en modalidad manual por la venta de alimentos o bebidas en restaurantes similares por un monto menor o igual a 300 bolivianos, se podrá consignar en el campo el detalle de leyenda consumo. ¿Ya? Después, en actividades de juegos del azar, sorteos, debe consignar
por separado el importe sujeto al IVA y el importe del impuesto a la participación de juegos. Ya. Ahora, pero ¿cuáles de Después, estos requisitos que estás indicando son requisitos de validez del crédito fiscal? Bien, es decir, dice, para que un crédito sea válido, claro, porque hemos dicho que la norma de facturación ahora afecta no solamente al crédito fiscal, sino también afecta, ¿no?, a la deducción del gasto, ¿cierto? sí dice, si le estoy entendiendo, se refiere a el caso donde dice que tiene que ver efectos en el IUE. Exactamente, justo eso. También lo anoté aquí en mi tarita, no sé si lo puedo. ¿Sí? ¿Quieres compartirlo? Estaba buscando para compartir, pero mejor compartirlo de tu tarea. Ah, bueno, está bien, dice. ¿Ya? Está bien. Entonces, eso tenemos que incrementar porque esos ahora son requisitos generales, ¿ya? Ya, listo, Ya. está bien. Ya. Muchas gracias, Nadia. Bueno, en ese caso, en efectos de IUE, revisando la ley, me anoté que los... ¿Dónde está? Ah, a ver, aquí está. Esto sería lo que fuera en el caso de efectos de IUE, tiene que consignar nominatividad, Ya. fecha, detalle, el importe de la operación, asegurándose que los montos numeral y literal sean coincidentes. Excepcionalmente, las facturas emitidas por el servicio de terminal, aeroportuaria nacional o internacional, con la modalidad de facturación electrónica en línea o computarizada en línea, podrán prescindir de los datos de nominatividad. Eso me anoté de esa parte, lo que rescaté del demás. Ya. Bien. ¿Algún otro dato que hayan consignado? ¿Alguna otra persona? ¿Alguien más puede indicar algún requisito más que afecte a la validez del crédito fiscal y también afecte a la deducción del gasto? ¿Quién puede indicar algún otro requisito? Estamos hablando del artículo 50, ¿no? Sí, dice. Bien, vamos a analizar eso porque es muy importante, ¿ya? Porque eso va a marcar una diferencia bastante significativa entre lo que podría ser una fiscalización, por ejemplo, del 2018, del 2019, hasta agosto del 2020, ¿ya? Y a partir de septiembre del 2020 ya tenemos la resolución 17 y para esta gestión no va a estar vigente al 31 de diciembre ya esta nueva normativa. Entonces, por eso tenemos que analizarla, ¿sí? En el artículo 50 ya tenemos los requisitos, fíjense acá para que tengan cuidado. Ya la factura, nota fiscal o documento equivalente será válida para respaldar la liquidación del impuesto al valor agregado y el impuesto sobre las utilidades de las empresas. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que todos estos puntos que están mencionados en este artículo 50 son requisitos para ambos impuestos. Por tanto, se convierten en requisitos generales o no de toda factura. Sí, ¿Sí? dice. Si el gasto está respaldado por factura, son requisitos generales. Bien, por tanto, en este punto tenemos que el documento sea original, que coincide con lo que ya hemos mencionado, ¿sí? En el caso de ser documento físico para sistemas de facturación como el manual, prevalorado, computarizado, ya, y digital en la facturación en línea, ¿cierto? Bien,
Ahora, también tenemos que debe estar vinculado con la actividad grabada, que ya lo tenemos en los requisitos generales. ¿Están de acuerdo? Estos dos ya están en los Sí. requisitos Sí, me generales. dice. Ahora, acreditar la correspondencia del titular consignando datos de nominatividad. ¿Qué significa esto? El NID y el nombre, ¿sí? Ahora, los dos datos son requisitos, ¿ya? Tanto el NID como el nombre son requisitos para tomar crédito fiscal y para deducir el gasto. ¿Qué es lo que pasaba antes? No bastaba con que tengamos prueba del hecho económico, registro contable y ya el gasto era deducible. Por tanto, no importaba si el nombre o el NID estaban mal, solo se rechazaba cuando ambos estaban mal. Pero basta que uno de ellos esté bien, se validaba la factura. Pero ahora se validaría la factura si uno de ellos está mal. Por ejemplo, basta que el nombre o el NID esté mal, ¿se validaría la factura? ¿O ya no sería válida para deducir el gasto, ni para el crédito? Porque es para los dos ahora el requisito. ¿Qué opina? Ya no es deducible. Yo digo que no le hice. Ya, entonces, cualquier factura que les diga que tiene, por ejemplo, NID erróneo, va a perder crédito y va a perder gasto, ¿no? Ambos va a perder. ¿Está bien? Ya, ahora, si el Sí, nombre sí, está sí, sí. mal, igual, pierde los dos, crédito y gasto. ¿Ya? Ahora, acreditar el importe de la operación es lo que su compañero nos decía, ¿no? Acreditar el importe de la operación es que tienen que consignar todos los datos, si son bienes, cantidad, concepto, precio unitario, precio total. Si son servicios, el concepto y el precio total. Ahora, un error aritmético, por ejemplo, me haría perder el crédito y el gasto. ¿Qué dice? Ya no estoy acreditando el importe de la operación si hay un error aritmético, ¿no? Entonces perdería los dos. ¿Qué opina? ¿Sí, no? Como acá en el primer párrafo me dice que afecta a ambos impuestos, entonces todos estos requisitos afectan a ambos, ¿ya? De igual manera, si la factura, por ejemplo, no consigna la fecha de emisión, o si la fecha de emisión en este caso no está en la gestión, porque cuando hablamos de IVA estamos hablando de gestión. Entonces, si yo tengo una factura que tiene fecha de emisión del año anterior, ¿me sirve para el gasto? No, sí. No, ¿verdad? Ah, una factura que tiene borrones e enmiendas en los puntos 3, 4, 5 que hemos mencionado, tampoco sería válida para el gasto, no sería deducible. ¿Está bien? Entonces, si les doy Sí, alguna factura con Sí, enmiendas, me van a decir gasto deducible o no deducible. no deducible. no deducir. Bien, acá tenemos también ya la prueba del hecho económico que estaría respaldada por medio fehaciente de pago, ¿no? Una parte del respaldo sería el medio fehaciente de pago. Claro que el hecho económico por demostrar también con otro tipo de documentos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ambos necesitamos, ¿ya? Que exista, si supera bolivianos 50.000, un instrumento financiero, un pago con instrumento financiero. Pero también necesito demostrar que realmente se ha realizado el hecho económico, ¿ya? Y si no pruebo que se ha realizado el hecho económico, entonces sería gasto no deducible. Ahora, nos dicen que esa prueba del hecho económico también se puede dar con los registros contables, ¿ya? Los registros contables también constituyen un respaldo, ¿no? Pero ojo, el registro contable nunca ha de ser válido si no tiene documentación de respaldo. Sí, cuando hacemos contabilidad, por ejemplo, ya, ¿cuáles son las partes que ustedes consideran en un asiento? ¿Cuáles son los componentes de un asiento? A ver, ¿qué ponen al hacer un registro contable? Han llevado contabilidad, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ya? ¿Qué colocan en un registro contable? La fecha, ¿qué más? ¿Cómo hacen un asiento? Por Los ejemplo, importes, ¿ya? El detalle. el de, el haber, también ponemos el número del libro, algo así. Ay, ya me olvidé. Ponen una glosa, La glosa, sí. ¿ya? Y Pero en la también su glosa, número. ¿qué ponen?
¿Cómo redactan la glosa? Por ejemplo, estoy comprando materiales. ¿Cuál sería la glosa? ¿Qué diría la glosa si se trata de una compra de materiales? ¿Cómo redactarían la glosa? Describiendo el hecho. Ya vas a describir el hecho y vas a hacer referencia a los documentos de respaldo o no. ¿Qué opinan? Sí, dice. Sí, Sí. ya, y eso justamente es a lo que se refiere acá. Nos dice que vamos a probar el hecho económico. Fíjense, debemos demostrar la realización del hecho económico. ¿Y cómo vamos a hacer esa demostración? ¿No? Vamos a hacerlo a través de nuestros registros contables, ¿no? Los cuales deben tener documentos de respaldo de la transacción, ¿sí? Bien, ahora cuando han dado examen y han hecho asientos en los exámenes, han puesto la fecha, el número de registro, las cuentas del debe, las cuentas del haber, la glosa y los documentos de respaldo. ¿Cómo han dado sus exámenes? O simplemente han puesto cuentas del debe, cuentas del haber. ¿Han hecho con glosas? ¿Han hecho con documentación de respaldo el registro contable o no? ¿Cómo han hecho los registros en En examen? algunos sí, algunos no, por el apuro Cuando y era todo práctica, eso. sí, pero cuando Mm, es examen rápido nos pide el resultado nomás. Ya, entonces ahí, por ejemplo, jóvenes, ya nosotros estamos de repente perdiendo ya la visión de que aquello es muy importante, ¿sí? Entonces a veces nos acostumbramos a darle más importancia a cómo tenemos que poner las cuentas del debe y el haber. En otras palabras, pensamos que lo más importante de un asiento es la apropiación contable. No digo que no es importante, ya la apropiación contable, pero además de la apropiación contable, es fundamental la glosa y los documentos de respaldo, ¿no? Y ahora con mayor razón. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, pongo una glosa que no corresponde y además no cito documentos de respaldo y tampoco adjunto documentos de respaldo, es como si esa transacción no existiera, porque va a perder el 13% de IVA crédito y va a perder el 87% de gasto. No ha de ser deducible. ¿Se dan cuenta? Entonces, el riesgo de que no le pongamos atención a la glosa, a los documentos de respaldo, cuando trabajemos es muy alto. Y ahora, si ustedes están ordenando un pago, porque muchos van a trabajar en gerencias financieras, ¿ustedes autorizarían un pago que no tenga una glosa, que no se sepa de qué se trata y que además no lleve documentos de respaldo? ¿Autorizarían el pago o ustedes directamente no autorizarían hasta que les presenten esa documentación respaldatoria? ¿Qué opinan? ¿Cómo van a trabajar ustedes? ¿Van a dejar pasar o van a no Y dejar no, que, no le que dicen. siga adelante? ¿Qué harías, Nati? No dejar que siga adelante porque, o sea, ¿con qué momento puedo tomar en cuenta qué es eso o no? Entonces, a futuro, ya ustedes serían corresponsables, ya si se detecta, por ejemplo, que por falta de documentación ese gasto no es válido. Esta es parte de nuestra responsabilidad en la empresa, el cuidar el respaldo de toda transacción o no. A eso me estoy refiriendo. ¿Qué opina? Es muy importante, dice. Es muy importante, ya, y hay muchos contadores que piensan, ¿no? Si no está respaldado, nos van a hacer una observación de control interno, no más, ¿sí? Y por tanto, bueno, como que no se preocuparon tanto por el respaldo, ¿no? Pero ahí están arriesgando, ¿no? La situación de ese su cliente, ¿ya? Porque esos gastos no van a generar crédito y tampoco van a servir para la deducción del gasto, lo cual implica que esa persona que no tiene el respaldo respectivo ya va a tener mucha dificultad, ¿sí? Bien,
hubo un caso bastante crítico, ¿no? Que realmente hasta me dio pena, ¿ya? Por el contribuyente. Lo que pasa es que una persona que no tenía experiencia en el manejo de empresas se animó a comprar lotes, construir un edificio allí, ya con préstamo bancario logró hacer justamente hipotecando el lote que había comprado para empezar este negocio, ya, y cuando hizo la construcción, él pensaba que era más barato comprar materiales sin factura, ya, y de las pocas compras que tenía con facturas, como era una persona que no tenía formación tributaria, no guardó las facturas. Pagó salarios, pero sin planillas. Es más, el lote lo compró como un bien familiar, ya no lo compró como activo de la empresa. O sea, una serie de fallas que repercutieron luego en que se le hizo el cargo, ¿no? En IUE por la ganancia que obtuvo en la venta de estos inmuebles. ¿Y cómo le descubrieron? Le descubrieron con la información de un notario de fe pública, ya donde había hecho justamente el registro de todas las ventas, ¿no? Porque hizo la declaración en propiedad horizontal y vendió por pisos, oficinas, etcétera, ¿ya? Bien, ahora, si yo estoy vendiendo ya un departamento, aproximadamente está en los condominios en 70,000, 80,000, 100,000 dólares, un departamento. Y si yo he construido 5, 6, 8, 10 pisos y estoy vendiendo, ¿se imaginan cuánto viene a ser el cargo si yo no puedo y no he conservado respaldos absolutamente de estas operaciones? Entonces, ¿lo que he ganado, realmente he ganado o todo lo he de perder? ¿Qué opina? ¿Ustedes se Va a imaginan la perder, ¿no? magnitud de eso? John, ¿qué opinas? Que va a perder mucho por no haber hecho bien las cosas. ¿Qué opinas de su contador? Él ya era un albañil, ya que trabajaba para una constructora y vio que ganaban mucho. Y como él tenía un lote ya bastante grande, ¿no? Decidió ya hipotecar su lote y empezar a hacer esa actividad económica, ¿no? Por tanto, era una persona que sí sabía mucho de construcción, ya pues, trabajó años, trabajó toda su vida prácticamente, desde niño trabajó en construcción, ya, entonces sí tenía conocimiento al respecto, pero de manejo de facturas, manejo de respaldos y demás, no tenía la más mínima idea, ¿sí? Bien, ¿quién debió ahí cumplir un rol importante para evitar que esta persona pierda todo lo que ganó? Su Su contador, contador. licenciada. Su contador, ¿cierto? Sí. Y está bien que nosotros perjudiquemos así a nuestros clientes. ¿Qué opinan? Por falta de conocimiento, por falta de cuidado. O cuando nos contratan, nosotros debemos responder de la forma más seria posible y obviamente hacer nuestro trabajo correctamente, ¿no? ¿Qué dicen? Sí, dice, es muy importante. Nos Hacer damos bien cuenta, ¿no? como funcionarios. Ya, y si este tipo de problemas tuviéramos trabajando en el sector público, ¿qué nos podría pasar? Por ejemplo, que ustedes sean gerente financiero o jefe de finanzas de una alcaldía, de una gobernación, y resulta que las transacciones que se hacen no las están respaldando. ¿Podrían tener problemas ustedes de responsabilidad civil, penal? ¿Contraloría podría establecer esas Sí, sí, responsabilidades? dice. El riesgo es mayor Sí, dice todavía, ¿no? como ahora está ocurriendo con los, sí, casos de Santa Cruz, de los ítems, Ujú. todas esas cosas. Bien, entonces, esta parte última ya a nosotros nos va a hacer reflexionar, ¿no? Que a partir de este año estamos entrando en un mayor nivel de exigencia aún, ¿ya? Porque como les dije anteriormente, ¿no? En las gestiones
por ejemplo, 2018, 2019, con que esté contabilizado, ya, y que tengamos el documento, bueno, ya estaba validado. Pero ahora el documento no puede tener borrones, el documento no puede tener errores, ¿cierto? Entonces, hay un mayor nivel de exigencia gracias al artículo 50 de la resolución 11 del 2021, ¿o no? ¿Cómo lo Sí, ven? dice. Entonces, para estudiar, ¿tienen que completar esa parte o basta con los puntos que les puse? Porque les puse un mensaje, ¿no? Les dije, completen con esto, ¿sí? Estos Sí, dice. requisitos los tendrían que estudiar, jóvenes, para poder hacer ejercicios o no. ¿Qué ha pasado en el examen cuando teníamos que clasificar las facturas en válida, no válida para el crédito fiscal? ¿Qué les ha pasado? ¿Han hecho todas las facturas correctamente? ¿Han clasificado correctamente o han cometido errores? ¿Cómo les ha ido ahí? ¿Alguno de ustedes ha clasificado todas las facturas perfectamente? ¿O alguno de ustedes ha cometido errores al clasificar? ¿Cómo les ha ido? Pienso que sí, Lice, porque lo estaba bien estudiando eso de... Pero solo que al poner al formulario ya ahí fue la cosa. Ya, puede haber habido algún error al trasladar al formulario. ¿Y alguien ha cometido algún error y se ha dado cuenta después que ha cometido algún error? Porque al hacer la revisión del examen nos damos cuenta, ¿no? ¿Dónde hemos fallado? ¿Alguien se ha dado cuenta que ha clasificado mal alguna factura? ¿Ninguna? Bien, lo van a revisar ya, porque si han cometido error en la clasificación para la validez del crédito, cuando hagamos la evaluación de IUE, podemos cometer el mismo error nuevamente, pero esta vez ya con el gasto, ¿sí? Entonces tenemos que aprender, ¿ya? Bueno, el lunes va a haber paro, entonces el miércoles vamos a tener que revisar, ¿ya? Y de repente en la semana, en algún momento, pasar una clase para reponer la clase que vamos a perder el lunes, ¿listo? Ahora, para la clase del miércoles, entonces, vamos a estudiar, ¿ya? Por tanto, es probable que el día domingo yo les pase una práctica para que ustedes, o en la práctica que ya tenemos, vayan adelantando ustedes la clasificación, no en grabado, no grabado de ingresos y la clasificación en deducible, no deducible de los gastos, para que vayan estudiando y profundizando. ¿Está bien? Entonces, aunque no resuelvan todavía totalmente el ejercicio, vamos a hacer el análisis del caso de los ejercicios de IUE con registros contables. Y en ese análisis del caso tenemos que hacer ahora análisis del contribuyente, su gráfica, análisis de ingresos y análisis de gastos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso vamos a ir, primero vamos a estudiar y luego vamos a ir practicando esa parte, ¿ya? Para que el día miércoles ya podamos resolver con mayor nivel de seguridad. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Está dice, está entendido? bien. Inicio. Ya. ¿Algunas preguntas más que tengan de RCIVA? Si tienen alguna pregunta, alguna duda para nuestro examen, Sí, algo más. dice. Sí, adelante. En Dime. caso de retroactivos, quería ver, no sé si le puedo mostrar mi Sí, ejercicio sí, aquí mostrame. repetido. Adelante, mostrame. Ya, ahí voy. Ya. Ay, no. Ya. ¿Se puede ver, dice? No todavía. Ahora sí. ¿Ya? ¿Cuál es tu Creo duda? que era el caso 1.
el 2 de los retroactivos, dice. Ya. Ay, ese, y es el 2. Quería saber, en la práctica puso solamente el mes 24,000, los demás lo dejó en puntos suspensivos. Exacto. Y traté de hacer mi cálculo con lo que aprendí y en mayo llegaría a pagarse el sueldo sumado lo que sería el cálculo de retroactivos. Yo hice aquí por los 4 meses, de enero hasta enero, febrero, marzo, abril. Hasta abril serían 4 meses los retroactivos y me sale 1920. Lo sumé al 24,000, como lo puede ver acá, 24,000 más ese monto para el mes de mayo, ese sería su total ganado, digo, Ya, total ingreso ganado. Pues. te explico yo. El salario base no ha cambiado. Ya el salario que se pagó el 2019 sin cambiar ha pasado al 2020 y del 2020 ha pasado al 2021. ¿Ya? Entonces, debíamos colocar 24,000 en abril, 24,000 en mayo y 24,000 en junio. Y en mayo el reintegro de salario sería 0. ¿Ya? Pero ¿por qué dice? Porque no ha habido incremento del salario. Lo que ha subido solamente es el salario mínimo nacional, pero no el salario base. ¿Me entiendes? Sí, ¿qué debía Y cambiar? Puedes ir a tu planilla de retenciones del RCIVA. O sea, primero acá en el salario base, 24,000 en los 3 meses. ¿Ya? aquí está, Ahora, primero en tu planilla de sueldos, muéstrame el haber básico y muéstrame la columna reintegros. aquí está. Bueno, Ya. yo le puse retroactivos reintegro salarial. No, ese No es el retroactivo de mismo. integro salarial tiene que ser 0 en los 3 meses, porque el salario base no se ha modificado. ¿Ya? ¿Verdad? Es cierto. El salario base no ha cambiado, es 24,000 en los 3 meses. ¿Ya? Ahora vamos a la Sí. planilla tributaria. En la planilla tributaria tienes 2 salarios mínimos nacionales que deducir primero y después el 13% de otros 2 salarios mínimos nacionales. Entonces, mostrame tu mínimo no imponible. Aquí está. Ya, El ese primer, mínimo no imponible, ya, ¿qué has hecho en abril? por el normal, por 2,122 y en el mes de mayo ya lo he puesto con el salario, nuevo salario incrementado 2,164 igual al tercero en junio. Ya, pero ahí en mayo debíamos aumentar a 2 veces el nuevo salario, 8 veces la diferencia del salario mínimo nacional. ¿Cuánto es tu diferencia del salario mínimo nacional? Eh, es decir, ¿por qué 8 veces dice? O Porque enero, no febrero, entendí. marzo y abril se le ha pagado al trabajador con un salario mínimo nacional del año anterior. ¿Te ubicas? Ah, ya. Sí, sí, está bien. ¿Ya? Entonces, como estás utilizando Mm. el salario mínimo nacional del año anterior, entonces en mayo le tienes que reintegrar. Aquí sería más o menos este cálculo que he hecho anterior, ¿verdad? Claro, porque esa era la Ah, diferencia ya, de ya. salarios mínimos, ¿no? Sí. Ya, entonces sacas la diferencia del salario mínimo nacional y esa diferencia la multiplicas por 8 y la sumas a 2 veces el nuevo salario mínimo nacional. Ah, ya. Esto lo tendría que multiplicar por 8, ¿no? Porque esa es la total diferencia por los 4 meses. Exacto. O sea, es la diferencia de un salario o de 2 salarios. De los 4 meses su salario. Esa sería la diferencia. Tendría que ser el doble, entonces, no por 8, pero si ya está por 4. ¿Me ¿Y por qué entiendes? por 8 dice? O sea, por 8 es cuando tomas un salario mínimo nacional, la diferencia del salario mínimo nacional solamente. Ah, ya, dice. Entonces esto lo tendría que multiplicar por 4 más, ¿no? Porque esto ya está a 4 meses.
bueno. O sea, Sí, si tomas de un llegaría a solo ser. salario mínimo nacional, lo multiplicas directo por 8. Ujú. A ver, por si acaso voy a hacer eso. Ah, no, no sería esto, Lisa, creo, porque creo que estoy trabajando con los totales, con el haber básico, entonces no va a ser eso. Creo que no sería esto. Sí, no. Creo que has Tendría que hecho ser el otro incremento cálculo. del salario. No, tienes que trabajar salario mínimo nacional. Resta de un salario mínimo nacional del año anterior y un salario mínimo nacional del año actual. Sí, llegaría a ser esto. Así tendría que ser, sería 42 por un mes. Y esto lo ¿Ya? multiplico por... Ahí está. Esto sería 336, sería por 8. Y eso tendrías que aumentar a 2 veces el nuevo salario mínimo nacional. Es decir, esto más eso. ¿Verdad? Ahí está. Eso para mayo. Y para junio pondrías directo el nuevo salario mínimo nacional multiplicado por 2. Entre todos vamos Ujú. revisando, por favor, eso. Ay, ya dice, ahora sí entiendo. Aunque siga mi duda, ¿por qué por 8? Le dice, disculpe, Tienes 2 por cada mes. pues yo diría por 4. O sea, tienes la diferencia por 4, pero tienes 2 salarios mínimos en cada mes. ¿Sí? ¿Me entiendes o no? 2 salarios mínimos en En cada cada mes. mes. Claro. A ver, fíjate, Abril, ¿qué has hecho? En abril, a ver, se refiere para el mínimo no imponible, 2 salarios mínimos nacionales. ¿Se refiere a esta? Sí. Ah, ya. Entonces, ya. Aquí sería, mm, si esto ya hecho por 2 de los 2 salarios mínimos nacionales, esto sería cada mes 4. Ah, ya entendí, Lice, ya entendí. Entonces, se hace 8 porque por cada mes, al hacer el mínimo imponible, 2 salarios mínimos nacionales, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la Ah, diferencia ya. de salarios mínimos tienes que hacer afectar a los 4 meses. ¿Cuánto te Sí, llega? Lice. Está bien. Llegaría a ser 4.664. Aquí llegaría a ocupar el reintegro, se dice, ¿verdad, Alicia? Reintegro. Ujú. Eso no lo pongo en una casilla aparte, o ahí No, no, nomás no. directo, creo. No, directo es porque es uno solo la Ah, ya, columna Alicia. mínima no imponible. Está bien, dicen, ya lo entendí. Entonces, con eso creo que ya estaría todito. Estaría súper. Muchas gracias, Alicia. Ya está entendido, ¿no? Sí, sí, solo eso variaba y creo lo demás Bien, está. a ver, vamos revisando con el resto. ¿Cómo les ha ido a los demás? Licenciada, una pregunta. De esos 4.664 directamente lo sacamos el 13%, ¿no? Contando los reintegro. Para, para las compras, la Compensación. compensación por compras, ¿no? Sí, 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 sí. sí, es Ah, ya. directo. Ahí ya no hay Ya, que hacer muchas ningún gracias, cálculo licenciada. más que sacar 13% directamente. ¿Está bien? Sí, le dicen gracias. Ya, muy bien. ¿Qué otras dudas más tiene? ¿Algunas otras dudas que tenga? ¿Qué otras preguntas más? En caso del Día de la Madre, no, si es Día de la Madre, es día hábil igual, ¿no? Del liceo. Sí, Día de O- la Madre no es feriado. No es feriado. Solamente se toman los feriados nacionales y departamentales. En mayo sería el 1 de mayo, ¿no?
feriado. ¿Están de Sí, sí, acuerdo? Ya, sí dice. muy bien. ¿Alguna otra duda más que tengan? En el tema de retenciones, ¿una persona natural puede retener a otra persona natural? ¿Quién tiene que ser el agente de retención y quién tiene que ser el sujeto de retención? En caso de RCI Balice, Sí, sí, RSI va y T. ¿Quién tiene que ser el agente de retención y quién tiene que ser el sujeto a retención? O sea, el contribuyente, en otras palabras. ¿Quién tiene creo que que retenciones sí, sí lo podría tomar, dice, una persona natural a otra. puede retener una persona natural a otra persona natural? ¿Seguro? A ver, ¿qué me dicen? Cuidado que esa sea la falla del examen. Pues él dice, si es un profesional independiente, por ejemplo, está grabado por el LSIVA. Entonces, pienso que si alguien por una operación no le da factura, tendría que retenerlo. Es una persona natural o no. ¿Por qué tendría que retenerle una persona natural a otra? ¿Están seguros de eso? ¿Qué opinan? Aclárenos la duda, por favor. Bien. O sea, cuando hemos hablado de agentes de retención, hemos dicho que el agente de retención tiene que ser persona jurídica o empresa unipersonal. ¿Y a quién le tiene que retener? Solo a personas naturales o sucesiones indivisas, ¿se acuerdan? O sea, en Sí, este dice. tema estamos hablando de personas naturales que alquilan, personas naturales que prestan dinero, personas naturales que pueden ser síndicos o directores, ¿ya? Que deberían facturar, pero si no facturaran, quien les contrata va a tener que retenerles. Pero ¿quién puede hacer ese rol de agente de retención? Solamente una persona jurídica o empresa unipersonal. Entonces, yo les doy un ejercicio y les digo, ¿no? La persona natural, fulano, ya hace las retenciones siguientes y les doy todos alquileres, intereses y demás. ¿Cuál sería la respuesta? Y les pongo, calcule las retenciones. ¿Cuál sería la respuesta? Eh, ¿Podría repetir el planteamiento, dice, por favor? O sea, les digo, una persona natural contrató en alquiler un ambiente a otra persona natural que no le dio factura. Supongamos que les doy 10.000 bolivianos, ¿sí? Y prestó dinero a otra persona natural y tampoco le dio factura. Ya supongamos que 2.000 bolivianos. En total ganó 12.000. Y les digo, calculen las retenciones. ¿Cuál es la respuesta? Cero. ¿Ya? ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí? Sí, Lisa, Sí, dice, porque no es porque una empresa como dijo, no jurídica o podría. una empresa unipersonal. Ujú. Muy bien. ¿Están de acuerdo, verdad? ¿Todos? ¿Me han entendido? No podrían hacer retenciones porque Sí, ambos sí, son sí. personas naturales. ¿Ya? Entonces, ¿alguna vez se ha dado ese tipo de pregunta? Ya han retenido. Sí, es lo mismo que en el ejercicio, algunos estaban queriendo retener a personas jurídicas y a instituciones, ¿se acuerdan?
que nuestro ejercicio era, se pagó a personas naturales, a personas jurídicas, a instituciones. Solo a quién hemos retenido. Ah, O hemos natural. retenido a todos. A la persona natural. Solo a la persona natural. Los montos que teníamos para instituciones no lo hemos tomado en cuenta y tampoco los montos para empresas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se han fijado ese detalle? Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, dice. Ya, muy bien. Bien, ¿alguna pregunta más? Le dicen una duda. Los consultores, en el caso del IVA, ¿estarían grabados los Solamente los honorarios? consultores por producto. Solo si es consultor por producto, va a pagar IVA, IT y UE, pero no ese IVA. Un consultor en línea no va a pagar IVA, no va a pagar IT, solamente ese IVA. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre consultoría en línea y consultoría por producto. Ya, ¿te acuerdas que dentro de nuestros casos que he dado para el IUE, tenemos un trabajo para IUE profesional, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos una tarea para IUE profesional. Sí, le dicen. En la tarea para IUE profesional, ¿quiénes estarían? Que es acá el caso 3, está en la tarea 28. El consultor por producto, ¿cuál de estos sería? ¿Profesional independiente u oficio? ¿Cuál de ellos sería? El consultor por producto, ¿cómo lo voy a tratar? Como profesional Consultor por producto independiente, ¿no? pagaría IVA. Sí, Sí. pagaría IVA, pagaría IT y pagaría IUE profesional, ¿ya? En otras palabras, el consultor por producto lo tratamos como profesional independiente. En cambio, el consultor en línea no paga IVA, no paga IT, solo paga ese IVA trimestral. Y a ese sí no le podemos retener. O sea, sí o sí, la persona que trabaje para una entidad estatal como consultor por producto tiene que declarar su RCIVA trimestral y una copia de su RCIVA trimestral le va a entregar al empleador que vendría, o sea, al contratante que sería la entidad estatal. ¿Ya? O sea que si ustedes trabajaran como consultores por producto en algún momento, tienen que pagar el RCIVA trimestral y tienen que llevar a la entidad donde trabajen una copia de cada declaración trimestral. ¿Está entendido? Dice consultor estatal se trataría como consultor Por por producto. producto. Sí, sí, porque si no tendría que hablarte de el tratamiento de profesional independiente y eso todavía no estamos dando examen. ¿Ya? Mm, tengo ahí la duda, dice, porque por producto, consultor por producto dijo que paga IVA y no LSI. No, no, no. O sea, el consultor por producto, perdón, va a ser tratado como profesional y en línea va a pagar ese IVA. Creo que he dicho al revés, ¿no? El consultor en Sí, línea va a pagar solo ese IVA, no IVA, no IT. ¿Ya? Y el consultor por producto directo lo vamos a tratar como profesional independiente. Ahora, ¿por qué? El consultor en línea ya va a trabajar en la entidad, en los horarios de la entidad. O sea, va a entrar y va a salir en el mismo horario que el personal, ¿ya? Y mientras trabaje haciendo la consultoría en línea, no puede trabajar en forma privada. O sea, tiene que tener dedicación exclusiva, ¿ya? Entonces, por esa razón, como va a tener dedicación exclusiva, lo liberan del IVA, del IT no paga ninguno de los dos y solo paga ese IVA trimestral. En cambio, el consultor por producto trabaja en su oficina, o sea, no va a la entidad, ¿sí? Ahora, puede ir a la entidad, pero no a cumplir un horario. ¿Se entiende?
no va a cumplir un horario, ¿ya? Sí. Entonces, como no va a cumplir un horario, entonces va a tener que facturar como cualquier profesional. Porque ¿qué hace un profesional independiente? Abre su oficina y va a ir necesariamente en un horario o él se da su propio horario. De repente saca un letrero y dice, se atiende de 2 a 4. Listo. Si quiere trabajar solo 2 horas, es su decisión. Ya. Ahora, si algún rato desea no ir a trabajar, pues no va. Pero si no trabaja, no gana. ¿Sí? El consultor por producto puede atender varios contratos a la vez. No tiene dedicación exclusiva. En cambio, el consultor en línea sí tiene dedicación exclusiva. Ahora, yo les pregunto, si por ejemplo yo diera docencia para una entidad del Estado, ¿sí? ¿Podría registrarme como consultor en línea? Cuando salió la consultoría en línea, muchos docentes quisieron entrar a la consultoría en línea. ¿Sería correcto? ¿Qué opina? ¿O cuál de las condiciones que acabo de mencionar fallaría? No tiene que ser exclusivo, no puede. Ya, exactamente, ¿sí? Porque el docente va a ir en un horario, ¿verdad? Va a trabajar, así sea por internet, va a trabajar en un horario, ¿de acuerdo? Pero no va a trabajar la jornada completa. ¿Y un docente tiene dedicación exclusiva? O sea, yo trabajo, por ejemplo, todas las mañanas. ¿Tendría dedicación exclusiva? ¿Qué opina? No, dice, no cumpliría el horario que debe. Eso es parte de la jornada nomás, solo en el horario que tengo clases. Obviamente eso no quiere decir que solo eso trabajo, porque en casa sí trabajo revisión de trabajo, revisión de exámenes, ¿cierto? Pero ya nadie me controla ese horario, ¿verdad? Ahora, si yo quiero, puedo atender una oficina privada, ya, y bueno, trabajaré de noche para calificar, bueno, ya organizo mi tiempo, ¿sí? Entonces, ¿creen que podría ser, en el caso de que me contratara, por ejemplo, posgrado, Sí, podría sí. trabajar como consultor en línea? ¿O tengo necesariamente que trabajar como profesional independiente? Porque en posgrado no eres dependiente, trabajas en forma libre. Entonces ahí tengo que dar factura, ¿cierto? Y eso les puede pasar a algunos de ustedes, ya que si trabajan en posgrado no hay dependientes. Los docentes en posgrado son profesionales independientes que van por horas simplemente a trabajar, ¿ya? Entonces esas personas van a pagar IVA, van a pagar IT y van a pagar IUE. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, dice. Sí, Lice. Bien. Ahora, una persona que ha sacado su NID para trabajar como consultor en línea, ya, por ejemplo, trabaja, por decir, en la alcaldía un año, termina su contrato y luego se va a trabajar como consultor en el sector privado. ¿Podría seguir trabajando con su mismo NIT sin hacer ningún cambio o tiene que hacer algún cambio en su NIT para trabajar el año siguiente, pero ya en el sector privado, ya no para entidades del Estado como consultor en línea? ¿Qué tendría que hacer? Se ha dado el caso de una persona que trabajó en Seduca como consultor, ¿ya? Está bien, John. Trabajó esa persona como consultor en Seduca, ¿ya? Y resulta que terminando su trabajo, ¿no? De consultor, ya fue a trabajar asesorando a colegios privados, o sea, como asesor pedagógico de colegios privados. Y en todos los lugares donde fue a trabajar como asesor pedagógico, dejó una copia de su NID y quería seguir tributando solo el IVA. ¿Está bien? Es decir, quería seguir con su NID de consultor en línea, pero estaba trabajando ya para colegios privados, ya no para Seduca. ¿Qué opina?
puede trabajar para colegios privados con ese NID con el cual trabajaba con Seduca. No puede ya trabajar así, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que dar de baja el RC-IVA y hacer alta en IVA y TIV. ¿Ya? ¿Está entendido? Bien, jóvenes. Al trabajar con colegios privados ya no tiene dedicación exclusiva. Trabaja con uno y otro colegio. Como trabajan los profesores en los privados, ¿no? Que pueden tener 2, 3, 4 colegios privados. ¿Ya? Igual este consultor trabajaba de esa manera, pero como ya estaba en el sector privado, ya no podía seguir con su NID de consultor en línea. ¿Ya? Ahora sí está entendida la diferencia entre consultor en línea y consultor por producto. Sí, Licen. Ya, ¿qué otra pregunta Sí, tiene? dice, ¿Hay alguna pregunta más? ¿Ninguna otra duda? ah, dice, no sé si entendí bien, en consultor estatal, entonces lo trataríamos como profesional No, como consultor en línea lo independiente. vamos a tratar. Al consultor estatal o de organismo internacional lo vamos a tratar como consultor en línea. Ya no lo puedo tratar por el momento, ¿no? Como profesional independiente, bajo ningún concepto, porque todavía no hemos avanzado. O sea, voy a avanzar el IUE con registros, el IUE sin registros y después recién el IUE profesional. Ahí estaría el consultor por producto, ¿ya? Aunque esté trabajando para una entidad estatal, ¿sí? En cambio, el consultor en línea sí entra a nuestro examen del día domingo, ¿ya? Está bien, dice. Bien, ¿qué otra pregunta más hay? ¿Hay alguna más? ¿Alguna otra duda? ¿O ya están con sueño? No dice. Estoy tratando de ver qué más. Creo que está bien entendible lo que vi ahorita. Es fácil el contenido del examen del domingo. Tienen que asegurar, ¿sí? Es su oportunidad para que tengan una buena calificación. No pueden fallar el domingo. ¿Está bien? ¿Ninguna otra Está bien, pregunta? dice. Licen, una duda. Digamos, si en una factura tengo un error, digamos, así, un error de monto o algún en una No, fecha, ya no valdría, ¿no? No sería válido ya ya. no vale. Ya no vale. Ah, Ya no. ya. ¿Ya? Y dicen, tengo una duda así, muy aparte, digamos, si compro moneda extranjera, no estaría grabado, ¿no? Porque no me dan factura ni No nada. genera crédito. ¿Se acuerdan que entré a la presentación del sistema de facturación y les mostré las facturas que no generan crédito? ¿Cuáles eran? A ver, La ¿alguien se compra de acuerda? moneda Zona extranjera. franca. ¿Ya? Compra de moneda extranjera, ¿qué más? Los eventos artísticos en lugares ¿Ya? públicos. De artistas nacionales, Tasa pero cero. la tasa cero también, ¿sí? Cualquiera de esas facturas no válido para el crédito fiscal directamente. ¿Está bien? Sí, dicen. Sí, dice. ¿Alguna otra pregunta? Carlos, Rodrigo, Laura, Jonathan, ¿tienen alguna otra duda? Zaida, Roselyn, Giovanni, al estudiar, al practicar, ¿eres IVA? ¿Les ha surgido alguna duda más? ¿Ninguna? ¿Seguro? Una duda más, dicen, perdón. Dime, Y ahora. digamos, si pago, digamos, la factura o sea, yo pago la factura de alguien que se ha hospitalizado, Ya. sería válido, ¿no? Para que yo lo compute como mi crédito fiscal. Siempre ¿O y hay cuando alguna esté con tu excepción? nombre y con tu carnet de ONIS, según sea para contribuyente directo o dependiente.
Si es para contribuyente directo, con tu NIT. Y si es para dependiente, con tu carnet de identidad. O sea, tiene que estar en la factura de atención médica, dice nombre del paciente, ¿de acuerdo? El paciente puede ser cualquier persona, ¿ya? Pero nombre de la persona que paga, en este caso nombre del cliente, ya ahí va a tener que estar los datos de la persona que va a declarar la factura. Lo mismo pasa en la factura de un estudiante, ¿sí? Si tienes una persona que está, por ejemplo, en colegio privado, ¿no? Va a decir estudiante y ahí va a estar el nombre del estudiante, ¿ya? Pero en el nombre a nombre de quien se emite la factura tiene que estar el dato de la persona que va a declarar la factura. Estaría su nombre y su carnet si es que es para dependiente, o su nombre y su NID para el contribuyente directo. ¿Está bien? En realidad, en esa factura va a haber dos nombres, ¿no? De la persona que usa el servicio y de la persona que paga. ¿Ya? El que paga tiene que ser el contribuyente. Ahí tiene que estar el dato del contribuyente. Entonces, por ejemplo, ¿qué requisitos exigirían a una persona que ha pagado hospitalización por COVID? Que ha pagado, por ejemplo, $100,000. Que ha habido algún caso donde la cuenta de terapia intensiva ha llegado a $100,000. ¿Qué requisitos le exigirían a ese dependiente que va a declarar la atención médica de un pariente que ha tenido que cubrir por ese monto? ¿Qué le exigen a esa persona para que el crédito sea válido? Paciente va a decir la persona que se ha enfermado, que puede ser cualquiera, puede ser su hermano, su papá, su amigo, puede ser su cuñado, su suegro, no hay problema. Cualquier persona, con o sin parentesco. Pero esta persona ha pagado los $100,000. ¿Qué le exigiría para que la factura sea válida? Un medio fehaciente de pago. Ya, muy bien. ¿Qué más? La factura puede tener Que solo el nombre consiga del su carnet de paciente. identidad. Ya, el nombre y el carnet de Mínimamente identidad para del que- contribuyente, ¿verdad, John? Sí, Ya, muy bien. Con los dos requisitos la factura es válida, ¿sí? Ahora, ¿pero qué pasa si este dependiente ya ha cometido el error de pagar en efectivo? Que ha habido casos. ya fue. Ya no vale, ¿no? Ya no, porque no es con medio fehaciente de pago. Ya, exacto. ¿Sí? Por más de que la factura esté a su nombre, esté con su carnet. ¿Ya? ¿Está bien? Está entendido, ¿no? Sí, sí. Ya, muy bien. ¿Eso es todo? ¿No hay más dudas? Sí, dice que quizás hay algo más, pero no sé, tengo Me todo entendido. escriben mañana si tienen alguna duda más. ¿Ya? Mañana más podemos aclarar Sí, dudas. En el examen ya no les puedo ayudar. ¿Sí? Pero antes del examen, mañana podrían aprovechar para consultar todavía algunas dudas. Tengo clases hasta las 10 menos cuarto. De en adelante ya me pueden escribir con sus dudas. ¿Listo? Muy bien. Si no hay más preguntas, quedaremos allí. Le dicen el examen hasta las 6:45, ¿no? Como el anterior. Sí, 6:45 vamos a empezar. ¿Ya? A no ser que alguien tenga problema de trabajo y requiera empezar antes. En tributaria 2 damos a las 6 de la mañana. No hay ninguno, creo. No me pidieron. De todas maneras, me 6 de la escriben. mañana. ¿Cómo? ¿Tú 6 de tienes? la mañana dan examen, dice. Sí, hemos empezado 6. Alguna vez hemos dado las 5. Sí. Es difícil creerlo. Conmigo nada es imposible. Bueno, ya nos falta poquito para pasar la medianoche pasando clases, o sea que nada es imposible. ¿Sí?
Bueno, si trabajo el día de mis cumpleaños, entonces no hay lío. Cualquier otro día puedo trabajar hasta cualquier hora. ¿Sí? Bien. Creo que en eso me parezco a Jaime Escalante. Listo.